Ahí les paso a mostrar el PPT, ¿sí? Bueno, un poco la última unidad, entonces, toda la parte esta de planeamiento y algo del diagnóstico, que es la base, digamos, para uno hacer la propuesta de mejora, ¿no es cierto? Uno, dentro de lo que es el diagnóstico, trata, digamos, de buscar determinados síntomas que nos lleven a identificar cuáles, digamos, los problemas básicamente que nosotros podemos encontrar dentro de la logística. Siempre hay algo que se puede solucionar, ¿sí? O mejorar, ¿sí? A lo mejor no está funcionando mal la empresa, pero para mejorar siempre podemos encontrar algo, ¿sí? Eh, digamos, uno como problema, por ahí nosotros vimos algunos problemas, puede ser que como síntomas, digamos, de algún problema, encontremos que tengamos exceso de stock, demora de materiales, ¿sí? Todo esto desde el punto de vista logístico, ¿sí? Nosotros tratamos de ver qué es lo que está funcionando mal y bueno, la idea de la propuesta esta de mejora, tratar de identificar qué es lo que no funciona mal, que está funcionando mal o no funciona tan bien y hacer una propuesta de mejora, ¿sí? Dentro de esos síntomas que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Siempre se van a encontrar con factores exógenos, es decir, factores que vienen de afuera, digamos, ¿no? Es ajeno a la organización y en general tienen que ver con condiciones del país, ya sea nosotros si hablamos que tenemos demora en la entrega de determinado producto que venga de afuera, por ejemplo, tiempo atrás había muchos inconvenientes, por ejemplo, con la parte de aduana, ¿sí? Nosotros pedíamos material y en la aduana quedaba mucho tiempo retenido. Bueno, es un factor externo, digamos, a tener en cuenta. Si faltante de insumos y materiales, ¿sí? Esa causa a lo mejor no tenía nada que ver con la organización, pero de todos modos nosotros a eso le tenemos que dar algún tipo de solución, ¿no? O pedir con más anticipación, incrementar por ahí los stocks, aunque eso conlleve, digamos, a aumento en los costos, básicamente, ¿no? Y después tenemos causas endógenas, ¿sí? Que tiene que ver ya con el funcionamiento de la organización en sí, ¿sí? Eh, si nosotros, una demora de material por ahí puede ser una causa financiera por el hecho de que no se le hacen los pagos respectivos, por ejemplo, al proveedor, ¿sí? Con lo cual nos está entregando fuera de término determinados productos y no es una causa tampoco propia de la logística, ¿sí? Como, como causa propia de la logística ya tienen que ver un poco más con la infraestructura, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros puede que tengamos dificultades en encontrar los materiales, ¿sí? Bueno, ahí tiene que ver algo, es propiamente logístico, ¿sí? A lo mejor tiene que ver con el sistema que nosotros tenemos dentro del almacén, o estamos realizando, digamos, una mala gestión en cuanto a la gestión de los materiales, digamos, ¿no? Por ahí puede ser que haya errores de procedimiento también, ¿sí? Muchas veces podemos encontrarnos, y sucede mucho, que tengamos diferencias entre lo que es lo que me figura a mí en stock, ¿sí? En el sistema, con
lo que realmente hay en el almacén, ¿sí? Hay muchos de esos casos que se dan por errores de procedimiento, ¿sí? Ya sea en la dada de alta de materiales o bien en la dada de baja, ¿sí? Muchas veces, sobre todo se da en las pymes, ¿sí? En las cuales por ahí el dueño de la empresa mete mano, digamos, en responderle a un cliente, ya sea porque es amigo o por lo que sea, y saca un material y muchas veces no se siguen los procedimientos adecuados. Y eso genera muchos problemas, digamos, con faltante de stock, en productos que a lo mejor se le cambió a un cliente porque se le rompió y como les digo, el dueño por ahí, por darle una respuesta rápida, le cambió el producto y no avisó a nadie que había un producto deteriorado por una devolución, ¿sí? Y digamos, tenemos un producto que está roto y por otro lado, un producto que desapareció del almacén y no se siguieron los procedimientos básicos, ¿sí? En general, nosotros, digamos, a partir de un síntoma que podemos detectar, ya sea un faltante de stock, acá como ejemplo un exceso de stock, ¿sí? Nosotros tratamos de identificar la causa por qué se debe el exceso de stock y posteriormente nosotros tomamos acciones correctivas, digamos, para solucionar el problema. Pero las acciones correctivas siempre se tienen que tomar, digamos, sobre la causa. Entonces, uno cuando busca cuál es el problema, siempre, digamos, identifica el síntoma, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, un exceso de stock. Y no hay que trabajar sobre los síntomas porque eso nos lleva a tomar malas decisiones, sino que nosotros tenemos que buscar, identificar, tratar de identificar cuál es la causa y en función de la causa qué acciones nosotros tomamos, ¿sí? Y esto se asemeja a muchas veces cuando uno, uno tiene, digamos, una determinada dolencia, por decirles. Esto se asemeja, digamos, a lo que nos pasa a nosotros, digamos, en el cuerpo nuestro. Por ejemplo, si uno tiene un dolor de cabeza, ¿sí? Lo primero que surge, digamos, o cuando uno se automedica, es tomar algo para el dolor de cabeza y a lo mejor no es ese es un síntoma el dolor de cabeza, ¿sí? A lo mejor la causa que lo provoca, por decirle, a lo mejor es un problema que uno tenga en el hígado, ¿sí? Entonces, si uno no analiza y no estudia esos síntomas y trata de detectar la causa, seguramente nosotros vamos a tomar mala decisión, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea del diagnóstico, ¿no? Uno empieza analizando los síntomas y trata de ubicar la causa, identifica cuál es la causa y después toma las acciones correctivas, que esa sería un poco lo que es la propuesta, digamos, de mejora que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Esto ustedes lo tienen más o menos, es una idea, como les digo siempre, las guías esas que ustedes tienen, primera, segunda y tercera entrega, la idea es que a partir de esto lo tomen como referencia, no es que tienen que seguir estrictamente todos estos pasos, ¿sí? Pero hay unos elementos por ahí clave, digamos, para uno cuando normalmente, o sea, lo que hicimos acá nosotros, bueno, la primera presentación trató, digamos, de mostrar
cuál era la organización, qué características tenía, cómo estaba organizada, ¿sí? Si había una estructura formal, digamos, un organigrama, ¿sí? Eso nos da una cierta idea, digamos, de la organización en sí, ¿sí? Con la segunda entrega, lo que ustedes hicieron es, digamos, describir todas las actividades logísticas, ¿sí? Incluyendo por ahí una visión general de lo que era la cadena de suministro. Con todo eso, uno lo que trata de es conocer, digamos, básicamente la organización, ¿sí? Y a partir de eso tratar de identificar estos síntomas y llegar, digamos, a cuál es la causa del problema en función de los síntomas que ustedes han detectado, ¿sí? Entonces, todo lo que hicieron hasta la segunda entrega básicamente nos sirve a nosotros para conocer y a partir de eso tratar de identificar algún problema, ¿sí? Cuando ustedes normalmente no van en una empresa, no les va a leer, digamos, todo lo que hicieron en la parte uno y 2, sino que uno generalmente analiza el informe, qué es lo que han hecho en el informe. El informe tiene que estar bien hecho, ¿sí? Y tienen que tratar de identificar qué problemas ustedes encontraron, ¿sí? Cuáles son las áreas, cuáles son los procesos, ¿sí? Si hay algún procedimiento afectado, ¿sí? Y uno cuando, digamos, empieza viendo el informe y a partir del informe va para atrás y entra a ver, digamos, todo el resto de la información, ¿sí? Es muy importante el informe de diagnóstico, ¿sí? A partir de eso uno revisa para atrás para ver qué es cómo identificaron, digamos, el problema y bueno, trata de entender cuál puede ser el problema y lo que ustedes proponen, digamos, como parte importante para solucionar ese problema, ¿sí? Entonces, el primer punto es ver los aspectos, digamos, tratar de ubicar cuáles son los problemas que han encontrado, ¿sí? Y bueno, todas las actividades, procesos y procedimientos que se han afectado, ¿sí? Después uno trata de establecer prioridades, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante? Muchas veces no se puede solucionar todos los problemas, pero sí hay problemas que no pueden dejar de solucionarse, ¿sí? Acuérdense, y es aplicable lo que en algún momento vimos como el principio de Pareto, ¿sí? Uno no puede controlar el 100% de los problemas, pero hay un 20% de los problemas que yo, focalizándome en eso, 20% de los problemas, seguramente voy a solucionar el 80% de las dificultades que tengo, ¿sí? Después, el ámbito de aplicación, bueno, tiene que ver con las áreas que están involucradas en estos problemas que ustedes han encontrado, ¿sí? Hay problemas que van a afectar de lleno a determinadas áreas o sectores, ¿sí? Y hay otras que de alguna manera se ven afectadas por ellos, entonces es muy importante tratar de, de identificar cuáles son las áreas afectadas, ¿sí? Bueno, después analizar las características de los productos analizados, en el caso de que sea un producto, digamos, el problema, o afecte directamente a algún tipo de producto, ¿sí? Ver la parte de los pedidos, acuérdense, la gestión de pedido y la parte de servicio es una parte importante de una de las actividades clave, digamos, de la logística, ¿no? Puede que por ahí la propuesta que ustedes estén analizando no tenga nada que ver con la gestión de servicio y análisis del cliente. Si quieren, pueden poner que no se afecta a los clientes directamente,
y no afecta el servicio en el caso de que no tenga nada que ver, digamos, ¿no? Bueno, la parte también de los stocks comerciales, un poco esto también tiene cierta relación, acuérdense, con el nivel de servicio, ¿sí? Pero bueno, por ahí ver si afecta o no las cuestiones comerciales es de vital importancia, ¿sí? Como les digo, puede que no afecte directamente y haya puntos que a lo mejor no tenga sentido tenerlos en cuenta. Esto es general, ¿sí? Bueno, la parte de aprovisionamiento y la reposición de inventario, si tiene o no algún tipo de impacto, ¿sí? Estaría bueno que si tiene algún tipo de impacto, uno trate de mencionarlo y, bueno, ver, también esto les va a servir en la propuesta de mejora, ¿sí? Tratar de alguna manera ver cómo afecta y la propuesta de mejora que ustedes hagan, cómo se va a ver beneficiado la parte de aprovisionamiento, la parte si mejora los inventarios en el sentido de que va a haber menos stock y los costos van a disminuir. ¿Sí? Bueno, la estructura de la organización logística, ¿sí? Las personas que están, si se ven, digamos, en esta propuesta de mejora, si se ven afectadas o no, ¿sí? Y bueno, y la parte después de distribución física, ¿sí? También puede que en algún sentido se ve afectado, bueno, hay que tratar, si se ve área que se ve afectada, traten de detallar, entrar un poquito más en detalle esas áreas que son, o esas actividades que son afectadas, ¿sí? Y bueno, y después por último, un resumen de todo lo que han visto, ¿sí? Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan, ¿sí? Y qué es lo que recomiendan, ¿sí? Básicamente. Uno, normalmente, como les decía recién, uno analiza y ve el resumen y lee el resumen, y en función del resumen uno se da cuenta, o digamos, ve qué cosas les puede llegar a interesar o no, ¿sí? A partir de acá nosotros tenemos que hacer la propuesta de mejora, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos que les acabo de mencionar, ¿sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Se entiende esto? Es importante una de las partes clave es realizar un buen diagnóstico y ser lo más claro posible para que quien lea, no van a leer, digamos, todo lo que ustedes hicieron por ahí, sino que uno a partir, como les digo, del informe, ¿sí? Ve lo que dice en el informe y el aspecto que uno quiera revisar va y lo revisa, digamos, todo lo que hicieron para atrás, ¿no? Entonces, el informe es un aspecto clave, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Sí? En esta tercera entrega que tienen que hacer, ¿sí? Eh, ya pónganme el trabajo completo, ¿sí? En un archivo y en todo caso me mandan uno comprimido con las 3 entregas, ¿sí? No sé si tercera entrega me parece que todavía no he visto ninguna, ¿sí? De todos modos, tienen toda esta semana también para ver el tema de la tercera entrega. No hay problema que me la entreguen con la misma fecha del parcial, ¿no? Acuérdense que el parcial lo tenemos entonces el 21, o sea, el lunes próximo, ¿sí? A las 20:40 lo hacemos al parcial, ¿sí? Después yo le voy a mandar de todo modo un mensaje para que lo tengan presente. No sé si alguno tiene alguna dificultad. Bueno, acá veo una consulta, a ver.
No, acá me pregunta un compañero de ustedes, profe, usted había dicho que para promoción había que mandar un video del TP. El video del TP, o sea, el que haga un video, digamos, estaría bueno porque no nos da el tiempo para la exposición y menos con este feriado en el medio. La idea del video es que ustedes hagan un resumen de lo que hicieron, ¿sí? Digamos, traten de, por decirle, en 10, 15 minutos, no más que eso, hagan un breve resumen y eso seguramente le va a ayudar a, digamos, si, por decirle, si yo veo que el trabajo está para un 7 y seguramente se hace un video, se va a ver cosas que por ahí ustedes explican mejor y en vez de tener un 7 tendrán un 8 o un 9, ¿sí? En función de cómo expliquen, se expliquen, porque muchas veces hay cosas que no se describen, que en un video por ahí, o en una exposición, porque la idea es que reemplace la exposición porque no nos da el tiempo para que todos los grupos expongan, ¿sí? Entonces, el que quiera hacer un video, ¿sí? Estaría bueno, le va a servir para tener una mejor nota y seguramente a aquellos que necesiten un punto por ahí que no llegaban, por decirle, a lo mejor no alcanzaron el promedio de 8 y tenían un 7 y un 8 y le faltaba un punto, bueno, con el práctico seguramente se les puede dar un punto más y pueden acceder a la aprobación directa. ¿Sí? Acuérdense que la aprobación directa tiene que tener promedio 8, ¿sí? Entre las tres notas. Yo le promedio las tres notas y el que alcance 8 queda con aprobación directa. Profe, ¿sí? Pero ¿es condición para promocionar hacer ese video? Porque creo que no estaba en las consignas. No dije que sea una condición. No. Lo que digo que seguramente al trabajo un punto o dos, hasta inclusive si hacen un buen video, dos puntos a lo mejor hasta se le puede subir, ¿sí? Porque como les digo, muchas veces en este pasa muy rápido el tiempo y muchas veces ver en detalle los trabajos por ahí no me da el tiempo. Y sí, con un video es como que lo termino de cerrar. No es condición, ¿sí? Que les va a ayudar a subir seguramente la nota del trabajo final, seguro. ¿Por qué? Porque, digamos, trabajaron un poco más y porque me van a decir cosas que seguramente en el informe o en el, digamos, en el trabajo en sí, no, a lo mejor no se ve, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Y del trabajo pasado, por ejemplo, era bastante larga las consignas, tuvimos bastante tiempo haciéndolo. ¿No tiene las correcciones todavía como para saber cómo vamos? Porque no tenemos mucha idea. Como les digo, o sea, no creo que tenga, para lo que he venido viendo, están en general bastante bien, o sea, no he encontrado un error grave en ninguno. Justamente yo les doy las consignas, digo, porque pasa muy rápido, chicos, este tiempo, hasta entre que ustedes me dan y yo reviso todos los trabajos, yo veo que trato de ver los trabajos que no tengan un error grave, ¿sí? Entonces, después se me termina de completar con el diagnóstico y todo eso. Yo por ahí me resulta mucho más fácil ver el diagnóstico que ustedes hicieron y en función de eso ir para atrás a ver qué es lo que... ¿Por qué? Porque a mí me interesa revisar los aspectos, sí, profundizo los aspectos, digamos, que ustedes han metido en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico que les sirve a ustedes para hacer la propuesta de mejora, yo voy, analizo y veo ya más puntual, ¿sí? Por ahí me lleva tiempo, como les digo, revisar los trabajos y el tiempo pasa muy rápido, chicos. Entonces,
Si yo encuentro un error que no esté para probar un trabajo, que no creo, por eso les doy las consignas, que traten de profundizar lo que ustedes más puedan. De todo modo, la segunda aplicación es descriptiva, ¿sí? Que le falte un poco de profundidad puede ser, no es un error ese grave, ¿sí? Entonces con eso no tengan miedo, sí que me sirva a mí, en todo caso, cuando ustedes hagan el diagnóstico, ¿sí? Si ustedes quieren, digamos, fortalecer algún punto que ustedes antes no, a lo mejor lo habían hecho un poco por arriba, por eso les doy la posibilidad que ustedes mejoren algún punto con el diagnóstico, porque acá para eso les hago hacer que ustedes hagan un diagnóstico, ¿sí? Entonces pueden profundizar algún aspecto y me mandan la última entrega con todo digamos, en un archivo. Yo de todos modos a eso después lo guardo y me sirve a mí de referencia, digamos, inclusive para la cátedra, ¿sí? Y muchas veces, ahora no nos dio el tiempo de mostrar algún trabajo en particular, pero por ahí suelo hacer eso cuando hay tiempo suficiente, inclusive en las clases, ¿sí? Pasa que acá mostrarles algún trabajo de los que hemos hecho el año pasado, por ahí los aburro y, digamos, no hay participación. Esto es lindo cuando estamos en el aula, de mostrarles algún trabajo de esos trabajos que se han destacado para que ustedes lo vean, pero acá no tiene mucho sentido, digamos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí, profe, gracias. Me preocupa el hecho de que estamos con muchas cosas y realmente, por lo menos con mi grupo, buscamos tratar de hacerlo mejor y no sé realmente si vamos a tener tiempo de hacer un video. No sabíamos, la verdad. Por eso te digo, no te hagas problema con el que quiera hacer un video, lo hace, ¿sí? No nos ha dado el tiempo de la exposición, y menos en estas condiciones porque, digamos, no es casi imposible manejar los tiempos. En cambio, normalmente las exposiciones las hacemos todos los años, pero las hacemos en clase, digamos, ¿sí? Y con O si no, profe, el video de última nos podría dar tal vez un par de días más para hacer el video y de última que el 21 sea la presentación por escrito y un par de días más para tener para hacer el video, porque no sé si llegamos a hacer el trabajo y el video en una semana, por el hecho de que, bueno, como dijo la compañera, tenemos varias cosas. Sí. Bueno, digamos, todos estamos igual. No hay problemas. O sea, el tema, en todo caso, ustedes por ahí, cuando vean la segunda nota y, bueno, vean a alguien que por ahí les falte algún punto, o en todo caso, no hace falta que hagan un video. Si quieren, el grupo por ahí que quiera exponer, bueno, vemos algún grupo que lo quiere exponer, lo hacemos, no hay problema. No quiero tampoco que ustedes, o sea, sé que todos estamos igual, ¿sí? Para colmo, estos tiempos que todos piden trabajo y bueno. Pero la idea, ustedes ahora, como les digo, también ustedes se van a dar cuenta ahora cuando hagan esta tercera entrega que incluye el informe de diagnóstico, ahí se van a dar cuenta si tienen que mejorar algo, ¿sí? Porque, digamos, en función de lo que ustedes decidan focalizarse en mejorar, y seguramente cuando hagan la propuesta de mejora, se van a dar cuenta que le faltó algo, digamos, ¿sí? Entonces lo completan, ¿sí? Lo completan. Eso no se hagan problemas, ¿sí? Y no es, como les digo, no es condición. Después que ustedes vean la segunda nota, y bueno, ya verán ahí, digamos, si quieren
tratar de hacer un video o de exponerlo. Como a usted les resulte más cómodo, no hay problema. ¿Sí? Bien, perfecto, profe. Entonces no entendí, ¿quedó que la entrega escrita es el 21 y después el video? Sí, digamos, yo tengo que cerrar, usted dése en cuenta, nosotros la última semana de clase es la que corresponde a la semana del 28. Ah, ok. ¿Sí? O sea, mientras que lo entreguemos entre esa semana está bien. Claro, sí, no hay problema. Fíjense que, bueno, también el 28 tiene el recuperatorio para lo que recuperen, ¿no? En esa semana. Después, en todo caso, como les digo, me pueden entregar yo el viernes, yo voy pasando las notas, fíjense, digamos, el 2 de julio yo ya he cerrado, esa semana estoy cerrando todas las notas, ¿sí? Hay gente, digamos, que no va a haber problema, o sea, seguramente está en condiciones de la aprobación directa y no van a tener problema y ustedes lo van a ver, o sea, en esa semana. Inclusive la semana siguiente pero ya es fecha de examen, o sea, yo no tengo problema si ustedes durante la primera fecha me mandan el video, en realidad, porque yo puedo, digamos, uno manda una primera planilla con lo que que no hay duda, digamos, que tienen aprobación directa, y por ahí si a alguno le falta y me quiere enviar la semana siguiente el video, no hay problema, pues yo eso después lo puedo modificar. Envío siempre una provisoria para el que se quiera inscribir en el primer turno de examen. Inclusive, como les digo, puede que, inclusive en las vacaciones, no sé si van a tener ganas de ponerse a hacer un video en las vacaciones y después me lo mandan, o lo suben a su Drive y después me mandan la dirección, entonces yo accedo a ese video. O sea, les puedo dar hasta la segunda, el segundo turno de examen. O sea, nosotros terminamos la semana del 28, esa es la última semana. El viernes 2 de julio finaliza el cuatrimestre. Después, la semana del 5 tienen fecha de examen. Después 2 semanas de receso, ¿sí? O sea, la semana del 5 es turno de examen. Después, 12 y 19 de julio son receso, y después tienen el lunes 26 de julio, esa semana tienen turno de examen, ¿sí? Yo le puedo dar tiempo hasta esa semana, no hay problema en que el que quiera hacer un video porque le haga falta subir un punto, no hay problema, ¿sí? Vale, profe, gracias. Estamos de acuerdo entonces con eso, ¿sí? Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, esto hasta acá, digamos, es un poco el informe y la idea que a partir del informe ustedes hagan la propuesta de mejora, ¿no? Con esas recomendaciones que hace tiene que ver con qué harían de mejora, digamos, ¿no? Muchas veces a lo mejor no encuentran, por decirles, una mejora, o cómo mejorarían. Una es que encuentren algún problema puntual y lo vean, ¿sí? Después hay una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer una propuesta de mejora, porque puede que la organización esté funcionando bastante bien y por ahí no vean así o no hayan encontrado algún problema. Siempre van a ver, o sea, si ustedes cuando analicen en esa descripción no sé si han encontrado, a ver, en
en lo que han estado analizando, chicos, ¿han visto algún tipo de problema? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Se han encontrado así puntualmente algún problema o no? Nosotros más que nada, profe, nos pasa que no tienen como muy automatizado la parte de, es una empresa de servicio que se dedican a la distribución de bebidas, Sí. no tienen automatizado la parte de renovación de stock, como que medio que lo hacen manual, entonces eso es algo para hacer. Está bien, ¿y encontraron algo? ¿Qué tendrías de síntomas vos por ahí? No, lo que pasa es que, o sea, los vendedores salen a vender y o sea, tienen dos sistemas como que no están vinculados entre ellos. La idea sería proponer a los vendedores como que dan de baja un producto, pero eso no se da de baja en el otro sistema. Entonces, como que al final del día se tiene que hacer un conteo manual y darlo de baja. Está bien. Supongo que se deben producir por ahí faltantes, digamos, o a lo mejor se vende un producto y resulta que cuando van al stock no está. Claro, eso pasa, que por ahí en el mismo día van 5 vendedores y uno vendió todo y no se le actualizó hasta el final del día al otro y lo volvió a vender y así. Claro, bueno, ese es un problema, digamos, habría que ver. Muchas veces, ojo, que mejorar eso. No, o sea, lo ideal sería poner los códigos de barras que habíamos visto, pero son como demasiados productos, no, la chica nos dijo como que era medio complejo, entonces buscar la manera de vincular esos dos sistemas que ellos ya tienen. Ajá. Y que se concatenen, digamos. No lo pensamos todavía realmente, pero sí, era algo que... Digo, por ahí... Está bien. Por ahí muchas veces, digamos, uno a lo mejor lo primero que se le viene a la cabeza es un sistema nuevo, por decirle, ¿no? Hay que tratar de ser un poco realista porque muchas veces, la idea es que la propuesta que ustedes hagan es que sea factible, digamos, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor un sistema no digamos, por una cuestión de costo, seguramente la empresa no lo implementa, ¿sí? Pero si hablamos de, a lo mejor, corregir un procedimiento, ¿sí? O que exista un procedimiento, porque muchas veces esas dadas alta y de baja, digamos, de los productos, se da porque no hay un procedimiento, o con un procedimiento por lo menos se lograría reducir esos faltantes que pueda haber de producto o productos que a lo mejor no se venden porque no se saben que están, o sea, lo que ustedes hayan encontrado, ¿sí? Muchas veces con un procedimiento, una forma de hacer algo, se puede mejorar y es más factible. A lo mejor pueden hacer las dos propuestas, es decir, en un futuro lo recomendable es comprar un sistema nuevo, pero mientras tanto se recomienda hacer tal procedimiento para la dada de alta y de baja de los productos, ¿sí? Entonces traten también de tener una cuota de realismo, digamos, estaría bueno, con la idea de digamos, porque por ahí se nos viene algo faraónico, digamos, para hacer y no se hace. La idea es que si están haciendo algo y lo traten de ustedes de hacer lo más realista posible, decir, bueno, que a lo mejor al dueño de la empresa le interese, ¿sí? Con los recursos que tiene, con las posibilidades que tiene, que se pueda llevar a cabo, porque esto, digamos, les va, esto ténganlo presente siempre, ¿no? Cuando uno hace una propuesta de mejora, uno tiene que analizar bien cuáles son esa relación de costo-beneficio para la organización. Piensen que una organización es una fábrica de hacer de plata, por decirlo. Uno le mete plata de algún lado, por un lado, y tiene que salir más plata por el otro. O sea, cuando uno propone una mejora, tiene que hacer una inversión, ¿sí? Bueno, esa inversión nosotros la tenemos que recuperar. Es lógico, parece tonto, pero es algo lógico, digamos, ¿no? Entonces, pero piénsenla en ese sentido, ¿sí? Cada propuesta que uno haga tiene que recuperarse en un determinado tiempo para que al
para convencer al dueño de la empresa. ¿Sí? Bueno, siguiendo un poquito con esto y ampliando, digamos, un poco, también darle posibilidades por ahí, no solamente de que encuentren un problema en sí, ¿sí? Sino muchas veces también puede venirse, digamos, o encontrarse con algo a futuro, ¿sí? Y esto habla de lo que es la planificación un poco estratégica, tiene que ver con la planificación estratégica, ¿no? Si bien algo ya hemos mencionado, pero es recalcar un poquito que de acá puede salir alguna propuesta de mejora y digamos, difícilmente una organización no haga una planificación estratégica hoy en día, pero hay muchas pymes que no la hacen por una cuestión de falta de tiempo o el dueño de la empresa. El dueño de la empresa tiene que estar pensando a futuro, ¿sí? Y lo que pasa todos los días, por ahí tiene que estar encargada la parte operativa en sí. ¿Sí? El dueño de la empresa está para, digamos, tomar decisiones de carácter estratégico. ¿Sí? Y bueno, muchas veces uno, digamos, o puede surgir como propuesta de mejora algo que esté relacionado con una planificación estratégica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una planificación estratégica, lo que estamos buscando es ser competitivos, ¿sí? Nosotros, ser competitivo significa ser diferente, y al ser diferente seguramente por eso nos eligen los clientes o nuestros clientes, ¿sí? Entonces, tenemos que mantenernos competitivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de competitividad, podemos optar por ser líderes en costo, ¿sí? Podemos focalizarnos en lo que es en sí el producto, como la calidad, ¿sí? O bien focalizarnos por ahí en la parte de servicios, ¿sí? Calidad tiene que ver mucho con el producto en sí. Ahora, parte de la calidad también piensen que tiene que ver con que el producto se entregue en tiempo y en forma, ¿sí? Bueno, parte del servicio también, la rapidez en la entrega, ¿sí? Cuando la confiabilidad, cuando nosotros, el cliente nos pide y nosotros le damos una fecha, cumplir con esa fecha, ¿sí? Otra forma de brindar un mejor servicio tiene que ver con estar atento a los cambios que se puedan producir o cambios en la necesidad. El cliente por ahí tiene, al igual que nosotros, podemos tener cambios en los pedidos de los clientes. Bueno, ¿cómo satisfacemos esos cambios o cómo le damos respuesta al cliente? También es parte de un servicio y, por supuesto, depende mucho de las características del producto, ¿sí? Pero esto como para que les dé, como les digo, algún tipo de idea que se pueda mejorar, ¿sí? Relacionado con una planificación estratégica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, ¿sí? La planificación estratégica se da en la más alta gerencia, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ver desde el punto de vista logístico con alguna decisión de carácter estratégico? Si nosotros, en la parte de transporte, ¿sí? Decisiones digamos, por ejemplo, por decirle, el medio de transporte que nosotros vamos a utilizar tiene que ver con un carácter estratégico propiamente dicho. Si vamos a utilizar ferrocarril, si vamos a enviar por avión, si vamos a enviar por barco o por transporte carretero, eso tiene que ver con una decisión de carácter estratégico, ¿sí? Si hablamos de a quienes contratamos, digamos, los fleteros que vamos a contratar o la empresa que vamos a contratar para que nos haga la distribución, eso seguramente tiene que ver ya con un tema más táctico,
¿sí? Y si seguimos hablando del transporte, la parte operativa vendría a ser lo que nosotros vamos a cargar diariamente o semanalmente. La decisión que tomamos, qué mercadería enviamos, tiene que ver con ya más la parte operativa, ¿no? Sin duda que la parte estratégica tiene que ver con más largo plazo. En general estamos hablando de superior a 3 años para arriba, digamos, las decisiones que nosotros tomemos, ¿sí? No se pueden cambiar al otro día, digamos, una decisión de carácter estratégico porque involucra muchas cuestiones. La segmentación de clientes, por ejemplo, ¿sí? Si tercerizamos por ahí alguna actividad logística, tiene que ver con también una decisión de carácter estratégico, ¿sí? Hacer un plan de producción, por ahí cambiar digamos, por decirle, el sistema de carga de la empresa, de la carga de producto para la distribución, tiene que ver más de carácter táctico, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros una planificación estratégica? ¿Sí? Nosotros normalmente lo que hacemos, ¿sí? O lo que se hace en una planificación estratégica es analizar a la organización en forma particular, digamos cuáles son en qué condiciones está la empresa, y también hacer un análisis digamos, del contexto de la organización, ¿sí? Entre ese análisis de contexto y el análisis de la empresa, como las actividades clave, la actividad de soporte, cómo se llevan, si tiene el costo adecuado, eso tiene que ver con un análisis de la organización. El análisis de contexto tiene que ver con, digamos, las variables externas, ¿no? Por ejemplo, el precio del dólar, si yo tengo, por decirle, las condiciones políticas, todas esas cuestiones tienen que ver con el análisis externo, inclusive un análisis de mercado, ¿sí? A partir de eso, lo que se hace es un análisis de la situación en que se encuentra la organización, y a partir de ahí se hace un análisis de dónde, digamos, dónde quisiera estar la organización en un determinado futuro. Y en función de eso se plantea cuáles son los objetivos generales, ¿sí? Que tiene que ver con la misión, la visión de la organización y los valores, ¿sí? Y a partir de allí, cada área, digamos, establece cada uno de sus objetivos, ¿sí? A los efectos de tratar de llegar a lo que es la visión de la organización, ¿sí? Bueno, nosotros ya vemos un poquito el FODA, que más o menos lo conocen. El FODA es una herramienta que a nosotros nos sirve mucho, digamos, para trazar estrategia y sobre todo desde el punto de vista logístico. Fíjense, me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Acuérdense que el FODA, para los que no lo han visto, ¿sí? Nosotros analizamos cuáles son las fortalezas y debilidades de la organización, que eso es de carácter de un análisis interno, ¿sí? Y después las oportunidades y amenazas tienen que ver con el entorno, sobre todo, o sea, con las variables, esas que yo les había mencionado como exógenas, ¿sí? Que son de contexto, básicamente, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de un FODA que está sacado en realidad de un libro, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la fortaleza de la organización, tiene que ver con los recursos y las capacidades que tiene la organización en sí, ¿sí? Y hay una serie digamos, de
por decirle, si nosotros, una fortaleza de una organización podría ser contar con un buen sistema de aprovisionamiento, por ejemplo, y está muy relacionado con la logística, ¿sí? Entonces, ver cuáles son las fortalezas de la organización, que tiene que ver con esto justamente, con lo que la empresa se puede diferenciar, ¿sí? Y bueno, uno se puede diferenciar porque tiene los recursos adecuados o porque sabe hacer alguna cosa mejor que su competencia, ¿sí? Tener capacidad para el manejo de la cadena de suministro, fíjense, y son todas estas fortalezas, digamos, que tiene que ver con la logística, ¿sí? Tener un buen servicio al cliente, ¿sí? Un manejo, una gestión adecuada de los inventarios tiene que ver con una fortaleza, digamos, si uno cuenta con un sistema que le permite una adecuada gestión de los inventarios, sin duda que tiene que ver con una fortaleza, ¿sí? Si tiene un buen sistema de costeo o digamos, los costos son competitivos, también tiene que ver con una fortaleza, ¿sí? Bueno, y en los puntos que nosotros estemos flojos tiene que ver con debilidades, básicamente, ¿no? ¿Sí? Por decirlo, un servicio al cliente que sea pobre, ¿sí? Sin duda que tiene que ver con una debilidad, ¿no? Un sistema de aprovisionamiento que no sea bueno, ¿sí? Tenemos problemas, dificultades con el aprovisionamiento, y esa es una debilidad, digamos, que tiene la organización, ¿sí? Sobre todo con esos aspectos que tienen que ver en sí con la organización, ¿sí? Puede que a lo mejor tengan un problema en el transporte, bueno, eso tiene que ver con una debilidad, ¿sí? Que tiene la organización. Está bueno ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades para ver qué acciones después se toman, ¿sí? Y en función de eso, si uno ve que en la parte de carga y descarga de la empresa tiene problemas porque se demoran en la entrega de los productos, y bueno, una propuesta de mejora podría llegar a ser, digamos, modificar el sistema de carga y descarga, digamos, ¿no? O sea, digo, hacer este análisis a nosotros nos da también la oportunidad de ver qué podemos mejorar, ¿no? O cuando uno dice, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Y bueno, con la logística, cómo nosotros queremos, digamos, siempre cuando uno define los objetivos generales, debajo de los objetivos generales, cada área, ¿sí?, define sus propios objetivos alineados con los objetivos de la organización, ¿no? Por decirle, si nosotros queremos incrementar las ventas, la organización se propone como objetivo general incrementar las ventas un 20%, por decirles, ¿sí? Desde el punto de vista nuestro, de la logística, ¿sí? Nosotros tenemos los proveedores adecuados o que nos den el volumen necesario para incrementar las ventas. O sea, sin duda que si las ventas se van a incrementar un 20%, yo tengo que tener el aprovisionamiento adecuado para hacer frente, digamos, a ese incremento de la demanda, ¿no? Si la empresa se reduce, digamos, se propone como objetivo general reducir un costo operativo, por decirle, del 10% o del 5%, del porcentaje que sea, bueno, a ver nosotros desde el punto de vista de la logística cómo podemos reducir los costos, ¿sí? A lo mejor, no sé, por decirle, un determinado proceso nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, bueno, una opción sería tercerizarlo, ¿sí? Sobre todo hay que ver, bueno, digamos, uno terceriza en general cuando, digamos, algún proceso que sea muy variable y
y bueno, yo no puedo tener el personal y la infraestructura para absorber esos picos, digamos, ¿no? Que pueda haber en la demanda, ¿sí? Después, las oportunidades y las amenazas tienen que ver, como les decía, con las variables externas. Pero hay mucho de esto que tiene que ver, ya sean las oportunidades y las amenazas, muchos aspectos tienen que ver con la parte logística, digamos, en sí, ¿no? Podría ser, por decirle, aumento en la demanda. Digamos, si hay un incremento en la demanda, tiene que ver con un factor externo, o porque se abrió las exportaciones, o por el motivo que sea. Bueno, nosotros nos tenemos que alinear, digamos, a las necesidades que pueda tener la empresa en cuanto a ese incremento de la demanda, ¿no? Atender a grupos de clientes o segmentos de mercados adicionales, ¿sí? También, bueno, habría que ver si qué servicio necesita ese segmento en particular, cómo lo podemos llevar a cabo desde el punto de vista de la logística, ¿sí? Bueno, cambio en las necesidades, por decirle como amenaza, cambio en las necesidades y gustos del comprador, ¿sí? Que lo aleja del producto de nuestro, ¿sí? Puede que un cambio en la necesidad y gusto nos favorezca, pero hay que ver cómo se ve esto, y bueno, desde el punto de vista nuestro, de la logística, ¿sí? A ver qué acciones tomamos, ¿sí? Nosotros cuando tenemos el FODA, ¿sí? Uno lo que, en función de las oportunidades que uno tenga, fíjense, las cruza con lo que son las fortalezas, ¿sí? Y ahí surgen las distintas estrategias que pueden darse, ¿no? Una oportunidad podría ser, por decirles, una apertura de un determinado mercado, ¿sí? Entonces esa es una oportunidad. Ahora, nosotros tenemos como fortaleza, por decirle, una buena cadena de suministro, ¿sí? Podría ser, digamos, toda la parte de aprovisionamiento que sea una fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer como estrategia nosotros? ¿A alguien se le ocurre? Chicos, y eso es lo que se denomina como estrategia FO, digamos, ¿no? Se cruzan las fortalezas con las oportunidades y de ahí sale una estrategia, es una forma de hacer algo para mejorar, digamos, la situación de la empresa, ¿no? ¿Se entiende? Lo mismo para las amenazas, ¿no? Las amenazas de qué estrategia puede ser. Fíjense en el caso de que nosotros tengamos una fortaleza, como podría ser una amenaza, por decirle, podría ser, digamos, el cierre de algún mercado, por decirle, ¿no? O restricciones en las exportaciones o las importaciones, digamos, ¿no? Si nosotros decimos que hay una restricción como amenaza, ¿sí? Una fortaleza podría ser tener un adecuado sistema de inventarios, ¿sí? Entonces, por ahí, una forma de fortalecerse, o digamos, tomar una previsión respecto a lo mejor manejar más volúmenes de inventario. Tener más inventario no siempre es malo, ¿sí? Hay que ver la situación en la que estamos, ¿sí? Fíjense que en las condiciones económicas hoy en día la mayoría de las empresas tienen altos inventarios por el hecho de que tratan de, digamos, de capitalizarse de alguna manera con
con con el inventario, digamos, para tratar de absorber esas variaciones de precio, ¿no? Entonces, del FODA, del análisis del FODA, uno puede sacar o hacer, digamos, propuestas de mejora. ¿Sí? Otra herramienta que ustedes tienen, que pueden utilizar, es lo que son las 5 fuerzas de Porter. También es una herramienta de las cuales a nosotros nos puede surgir alguna propuesta de mejora, ¿sí? Por decirle, acuérdense, las 5 fuerzas de Porter tenía que ver con el poder del cliente, el poder de los proveedores, ¿sí? La amenaza de nuevos competidores, ¿sí? La amenaza de nuevos productos, ¿sí? Y la rivalidad, digamos, del mercado, propiamente dicho, ¿no? Si uno describe cómo es cada una de estas fuerzas, puede a partir de estas trazar estrategias también, ¿no? Y que justamente nos ayudan, digamos, a hacer una propuesta de mejora frente a determinadas situaciones que se pueden dar, ¿sí? Fíjense, poder de los proveedores, variación de los precios de los proveedores. Una estrategia puede ser, bueno, crear vínculos con o hacer alianzas con determinados proveedores para tratar, digamos, de alguna manera que los precios se mantengan lo más fijos posible, ¿sí? Ingreso de nuevos distribuidores de productos veterinarios, acá habla, ¿sí? Se puede ofrecer productos de calidad y servicios y entrega a tiempo, por ejemplo, como una determinada estrategia. O sea, analizando cada una de estas fuerzas, ¿sí? Y, por supuesto, describiendo la situación particular que tenga la organización y la situación actual, en la situación actual, uno puede tratar de hacer trazar distintas estrategias, ¿sí? Una situación que podría estar una organización, por ejemplo, que nosotros tengamos un proveedor único, ¿sí? Contar con un proveedor único, ¿sí? Es un error estratégico bastante importante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer si nosotros tenemos en un determinado insumo material que sea importante para nosotros, tenemos un único proveedor? ¿Qué se puede hacer como estrategia? ¿A alguien se le ocurre algo que haría? Por decirle, si yo tengo a lo mejor otro proveedor que tiene algún producto parecido, a lo mejor puedo ayudar a que ese proveedor se desarrolle también para que me provea del otro insumo o material que yo necesito, por decirles, ¿sí? Bueno, salir a buscar otro producto que a lo mejor pueda sustituir a ese proveedor, podría ser otra estrategia, ¿no? ¿Sí? La idea entonces es analizar estos aspectos. Todas estas, el FODA, la fuerza de Porter, son distintas herramientas, digamos, que uno tiene para justamente tratar de buscar alguna propuesta de mejora. Para eso, digamos, un poco le muestro estas herramientas, ¿sí? Recién habíamos hablado del posicionamiento, y recién les mencioné, ¿no? Uno, cuando habla de diferenciarse, se puede diferenciar en costo, diferenciarse en producto o servicio. Difícilmente puede que uno se especialice en costos, puede que otro se especialice en el producto, en la calidad del producto, pero en general uno está en puntos intermedios, digamos, por decirles. A ver, voy a trazar. En general, uno no opta, digamos, por un solo aspecto de esto, sino que por ahí está
a lo mejor en una posición como esa, digamos, ¿sí? Es decir, que uno sale a competir con una estrategia que tiene que ver con costos, o sea, ser bajo en costos y en servicio, ¿sí? Y no, o sea, puede darse, digamos, distintas alternativas, pero tratar de identificar cómo compite la organización, ¿sí? Es, digamos, por ahí también pueden surgir estas ideas de qué podemos mejorar, ¿sí? O sea, para hacerlo exagerado, sin duda que si uno es líder en costos, por ejemplo, si hablamos del transporte, y uno va a tratar de manejar el transporte que sea lo más eficiente posible el transporte, es decir, vayan a cargas completas, ¿sí? Pero si uno se especializa y la respuesta que le da el cliente es totalmente distinta, ¿no? Si uno habla de que, digamos, quiere ser líder en servicio exclusivamente, para irse a otro extremo, fíjense, seguramente cuando el cliente necesita un producto, supongamos que nos pide 100 y nosotros tenemos 50. Y seguramente para darle una respuesta más rápida enviamos los 50 y después enviamos los otros 50 o lo que sea, ¿no? No esperamos a que el camión se llene, vaya a carga completa para recién despacharlo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con esto de dónde nos ubicamos nosotros para competir y en función de eso, qué es lo que tenemos que mejorar para dar una mejor respuesta al cliente. ¿Sí? Otra herramienta que pueden utilizar, no sé cuál a ustedes les resulta más conveniente. Todas estas son herramientas, no hace falta que no van a utilizar todas. Busquen una herramienta que a ustedes a lo mejor más se le adapte por ahí a la organización. La idea es que surja una idea de mejora, ¿sí? El análisis de cadena de valor, bueno, por ahí se trata de valorizar, digamos, cada una de estas operaciones o actividades que nosotros realizamos dentro de la organización, ¿sí? Y bueno, uno, por decirle, analiza cuánto sale a aprovisionarnos de un determinado insumo, material o los materiales para un producto, ¿sí? ¿Cuánto sale fabricar un producto, un determinado producto, ¿sí? ¿Cuánto sale distribuir nuestro producto? ¿Cuánto sale vender el producto? ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con el análisis de la cadena de valor, ¿no? ¿Qué valor? O sea, siempre desde el punto de vista del cliente. ¿Cuánto le sale, sobre todo al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, utilizando el modelo de cadena de valor, también pueden surgir distintas estrategias que no sean convenientes utilizar, ¿no? Entonces, son distintos modelos y pueden utilizar para que ustedes justifiquen por qué mejora, por qué hacen la propuesta de tal mejora, ¿sí? Otro modelo digamos, que también se utiliza este modelo de Houlihan, ¿sí? Que, digamos, es el tipo de logística que se podría llegar a aplicar a un producto en particular, ¿sí? Esto está en función, digamos, de la incertidumbre que pueda haber, ya sea en la demanda, ¿sí? O en el suministro, ¿sí? Por ahí, a lo mejor en el suministro no hay problemas, ¿sí? Pero sí hay problema en la demanda, ¿sí? Y es la logística que uno apunta, digamos, ¿sí? Fíjense que si en el suministro no hay incertidumbre, al igual que en la demanda, acá se habla de que la logística a aplicar es una logística eficiente, ¿no? Y acá se da particularmente en lo que son
los productos alimenticios, ¿sí? Los productos químicos, algunos productos químicos, alguna, bueno, ropa básica, ¿sí? No hay incertidumbre, digamos, ni en la demanda ni en el aprovisionamiento, con lo cual acá se habla de aplicar una logística eficiente, ¿sí? ¿Cómo se es eficiente en la logística? Y bueno, enviando los camiones a carga completa, comprando también productos, digamos, en la cantidad de justa para tener el menor inventario posible, porque no hay incertidumbre en la demanda, en el aprovisionamiento, es decir, que nosotros pedimos y siempre tenemos disponibilidad de producto, no hay problema, entonces siempre vamos a hacer lo más eficientemente posible. Acá, sin duda que hay que hacer una planificación fina, por decirles, ¿sí? Para que sea lo más eficiente posible. ¿Sí? Fíjense que si hablamos que no hay incertidumbre en la demanda y tenemos incertidumbre en la demanda, o sea, aprovisionamiento no es estable y la demanda tenemos que hay incertidumbre, ahí se habla de una logística sensible, ¿sí? ¿Qué significa una logística sensible? Que nosotros le damos respuesta al cliente, ¿sí? Digamos, estamos atentos a lo que el cliente necesita y a los cambios que se puedan producir. O sea, ahí nos focalizamos, digamos, sobre todo en la parte de servicios, ¿sí? O sea, la logística que nosotros aplicamos, se habla de una logística sensible y estamos focalizadas seguramente en dar un buen servicio. Al igual que si tenemos, digamos, incertidumbre en el suministro y en la demanda, también acá se habla de una logística ágil. ¿Qué implica esto? Y seguramente nosotros, los inventarios van a ser lo más bajo posible, ¿sí? Tenemos que contar con algún sistema que, digamos, tomemos los pedidos rápidamente, de alguna manera. A lo mejor nosotros, la implementación de una página para que nuestros clientes nos hagan el pedido lo más rápidamente posible y llegue rápido a la fábrica, y para que nosotros pongamos en marcha el proceso de producción lo más rápidamente posible para responder a las necesidades propiamente del cliente, ¿sí? Y si nosotros tenemos incertidumbre en el suministro y la incertidumbre en la demanda es baja, ¿sí? Y nosotros seguramente vamos a aplicar una logística con protección, ¿sí? Por decirle, tener inventario a lo mejor un poco más elevados, ¿sí? Nosotros nos cubrimos con ese faltante que pueda llegar a haber en el suministro, digamos. Seguramente tenemos altos niveles de stock, ¿sí? Bueno, y en función de eso, del tipo de logística que sea necesaria aplicar, ¿sí? También les da cierta idea de qué pueden mejorar o qué necesitan mejorar, digamos, ¿no? ¿Sí? Como les digo, estos son modelos, distintos modelos. La idea es que ustedes lo vean a cada uno de estos modelos y por ahí utilicen alguno. No es que van a utilizar varios modelos de estos, sino que el que más les pueda servir a ustedes para hacer una propuesta de mejora y justificarla. ¿Sí? El modelo Canvas, creo que lo deben haber visto por ahí, no sé si han hecho, tienen otra materia lectiva por ahí y seguramente han visto este modelo, el modelo Canvas, ¿no?
Claro, gestión emprendedora. Bueno, el modelo Canvas también es otro modelo que a ustedes le puede, de alguna manera, dar. La idea con esto es que a ustedes les dé la idea de qué mejorar. ¿Sí? En el modelo Canvas uno parte de lo que es la propuesta de valor, lo que está en el centro, digamos, ¿no? Que es la parte más importante, digamos, ¿no? Acá divide a este modelo en dos partes, ¿no? Lo que es el hemisferio derecho, que tiene que ver a quién se le entrega el valor, digamos, ¿sí? A quién se le entrega el valor, ¿sí? Y el lado izquierdo es cómo nosotros generamos ese valor, ¿sí? Bueno, dentro de ese hemisferio que nosotros hemos visto muchos de estos temas, ¿no? La relación que pueda haber o que podamos nosotros mantener con los clientes, ¿sí? Cuáles son los canales de distribución, ¿sí? Bueno, la segmentación de mercado, ¿sí? Todo esto son aspectos, digamos, de alguna manera que a nosotros nos pueden dar una idea de cómo, dónde meternos, digamos, a tratar de mejorar, ¿no? Dentro, fíjense, nosotros, cuando hablamos de actividades claves, en una organización, tiene que ver con aquellas actividades que nosotros nos podamos diferenciar, ¿no? O que sean básicas para que, desarrollando bien esas actividades, nosotros la explotemos de la mejor forma posible. Fíjense que yo en algún momento les dije a ustedes, nosotros clasificamos a la actividad de clave y de soporte, ¿sí? Pero, ¿a qué le llamamos o qué tomarían ustedes como, digamos, la idea de que una actividad sea clave? ¿Sí? ¿O cómo la medirían a una actividad que sea clave? ¿Qué es lo que sería una actividad clave para ustedes? Y esto tiene que ver mucho, de acuerdo al rubro o que esté, o en el sector industrial, digamos, que esté la organización, ¿no? Eso depende, y cómo se posicionan también ustedes en el mercado, ¿sí? Digamos, si es una actividad que agrega valor para el cliente, sin duda que esa es una actividad clave, digamos, porque agrega valor al cliente, ¿sí? Entonces, por ahí yo tengo que mejorar esta actividad porque para mi cliente, ¿sí? Le da valor, ¿sí? Que puede ser digamos, un determinado servicio en particular, es una actividad clave para mi cliente, digamos. Sin duda que la producción es una actividad clave porque le agrega valor al producto en sí. La modificación, digamos, toda modificación que sufre el producto hasta llegar al producto final terminado, sin duda que son actividades claves. ¿Sí? Bueno, la parte de alianzas, ya recién habíamos, digamos, como parte, habíamos mencionado recién, cuando vimos recién el FODA, ¿sí? Muchas veces o no tenemos los proveedores o tenemos un único proveedor, por ahí a lo mejor establecer una alianza con un determinado proveedor, no solamente con un proveedor, también puede ser con un distribuidor, ¿no es cierto? Sin duda que puede llegar a ser un factor determinante, digamos, a la hora de competir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desarrollar un proveedor puede ser que sea una propuesta de mejora también, porque tenemos un único proveedor, ¿sí? Y ese proveedor, ¿qué pasa? A lo mejor nos maneja los costos, ¿sí? Es decir, nos vende el precio que el proveedor quiere, porque ese proveedor
sabe que es la única alternativa que su cliente tiene, ¿sí? Con lo cual, bueno, una propuesta de mejora podría ser el desarrollo de nuevos proveedores, digamos, ¿no? Y es una estrategia también, ¿sí? Y bueno, sin duda también la cuestión esta de la estructura de costos, ¿sí? Como nosotros vimos, somos un factor determinante a la hora de los costos desde el punto de vista logístico, ¿sí? O sea, nosotros para llevar en sí a cabo la logística manejamos una cierta estructura, ¿sí? Cuando hablamos de inventarios, ¿sí? Mientras menos inventario nosotros tengamos y los costos van a disminuir, ¿sí? Ojo, yo no digo que tener inventario sea un pecado, sino que hay que tener el inventario que corresponda, ¿sí? Tener poco inventario también tiene su costo, pero tener demasiado inventario lo mismo, ¿sí? O viceversa. Tener poco inventario también genera su costo, porque yo que hable me puedo llegar a tener mucho faltante de insumos y materiales, ¿sí? Entonces son aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, fíjense que continuando con este modelo Canvas, o sea, la parte más importante tiene que ver con la propuesta de valor en sí, que es básicamente el producto, ¿sí? Digamos, el producto tiene valor, digamos, para el cliente, ¿sí? Se habla de que el 72% de los productos nuevos, ¿sí?, fallan al momento de cumplir con las expectativas, porque no cumplen las expectativas básicamente del cliente, ¿sí? Entonces nosotros al analizar qué tan buena es nuestra propuesta, qué tanto valor le da al cliente, ¿sí?, nosotros por un lado tenemos que conocer el cliente, ¿sí? Básicamente, conocer lo que es el perfil del cliente, ¿sí? Nuestro cliente siempre hace trabajo, digamos, porque si no, no sería cliente, no nos compraría el producto en sí. Lleva a cabo determinadas tareas, tiene que ver con la actividad que hace nuestro cliente, sin duda, ¿no? Ese cliente también tiene problemas y tiene necesidades, ¿sí? Y bueno, ver el cliente, digamos, qué lo hace sentir bien a ese cliente, ¿sí? Cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas, esa se traduce en bienestar para nuestro cliente, con lo cual a nosotros nos va a dar o nos va a comprar más, digamos, nuestro cliente, ¿sí? Si nosotros sabemos cuáles son las aspiraciones, cuáles son las metas, es decir, qué aspectos le dan emociones positivas, por decir de algún modo, es conocer nuestro cliente, ¿sí? También cuáles son los dolores de cabeza que pueda llegar a tener nuestros clientes, es decir, cuáles son los obstáculos por ahí que pueda tener, ¿sí?, los inconvenientes, ¿sí?, qué es lo que le desagrada y le molesta al cliente, son elementos básicos para nosotros, en función de eso, tomar determinadas acciones. Esto es básicamente conocer al cliente, ¿sí? Y después está nuestro mapa de valor, que tiene que ver cómo nosotros le damos valor al cliente, básicamente, ¿sí? Cuáles son las características del producto o servicio, ¿sí? ¿Qué resultado le puede dar ese producto a nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los posibles resultados, ¿sí? Y cómo, bueno, de alguna manera nuestro producto puede mejorar la experiencia al cliente, ¿no?
Entonces, conociendo el perfil del cliente y conociendo nuestro producto básicamente y tratando de acomodar lo que nosotros ofrecemos con lo que el cliente necesita, ¿sí? Es la mejor propuesta de valor que le podemos dar a nuestro cliente, ¿sí? Bueno, de todo esto, como les digo, estos son distintos modelos que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para tratar de identificar algún tipo de aspecto que querramos mejorar en nuestra logística, ¿sí? Esto es darle un pantallazo general para, de alguna manera, que ustedes justifiquen también por qué hacen tal propuesta de mejora, ¿sí? Bueno, con esto un poco hemos terminado acá. La idea es haberle dado un pantallazo general de la logística, cómo podemos mejorar las necesidades básicamente de los clientes con nuestra logística, digamos, ¿sí? En particular. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, consulta. ¿No? Bueno, dejamos esta última media hora. Perdón, profe. Sí. Yo simplemente una consulta rápida. Con respecto a la mejora que hay que plantear en el trabajo, sí. Para hacer el análisis, digamos, técnico, por así decirlo, de la mejora y por qué llegamos a esa mejora, o por qué creemos que esa mejora debe estar enfocada ahí. ¿Tenemos que usar uno de estos modelos que ustedes ponen acá, o no? La idea es que vos justifiques un poquito, una identificar algo que se pueda mejorar, ¿sí? Entonces vos con esto lo podés justificar. A lo mejor porque vos decís, en el futuro la empresa o tiene tales objetivos, entonces como nuestro proceso de almacenamiento o la empresa quiere reducir costos, nosotros acá vemos que hay un importante impacto, digamos, en los costos, con lo cual acá hay que mejorar algo. Podemos utilizar algún modelo de esto para justificar, podemos también utilizar indicadores, ¿no? Es decir, si uno, digamos, no lo he mencionado ahora, pero siempre hemos dicho que para saber cómo estamos nosotros administrando, bueno, tenemos que contar con indicadores. Una propuesta de mejora podría ser un cuadro de mando logístico de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que es un cuadro de mando? Un cuadro de mando básicamente es un conjunto, se traduce, digamos, en un conjunto de indicadores para ver cómo marcha la organización y nos ayude a nosotros a tomar decisiones de la mejor forma posible y lo más rápidamente posible. Entonces vos, con un par de indicadores, a lo mejor podés justificar por qué querés mejorar eso. Digamos, si vos analizas costo-beneficio de tu propuesta de mejora, y seguramente también estás justificando por qué estás mejorando ahí. O podés utilizar alguno de estos modelos. La idea es que justifiquen con algo. Pueden utilizar lo que ustedes quieran. La idea con lo que les he traído hoy acá es que, digamos, darle idea, qué pueden mejorar, cómo lo pueden justificar, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí, como les dije, les subí los Excel que habíamos trabajado con el MRP, el DRP y algunos ejercicios por ahí, que son los ejercicios que hemos hecho, y más alguno que ha sido de algún parcial, como para que tengan alguna idea de cómo puede ser la parte práctica. ¿Sí? También le subí este PPT, lo tienen también ahí,
tienen una parte que hay algunos capítulos de algún libro por ahí que les va a ayudar a completar si les hace falta, y más los PPT. Los PPT son una guía, digamos, ¿no? Más lo que hemos visto en clase, más los capítulos de los libros que le he subido, todo eso son parte, digamos, del material para ampliar y que les puede servir para el parcial, ¿no? Perfecto. ¿Consultas? ¿Está todo claro? ¿No hay ninguna duda? No dejen de enviarme la tercera entrega. Con la tercera entrega, mándenme, como les digo, van a terminar ahora seguramente con lo que les he dado hoy, más a hacer el diagnóstico y la propuesta de mejora. Por ahí surge que a lo mejor lo que me enviaron antes quieran mejorar algo, ¿sí? Con lo cual, digo, envíenme en la misma tercera entrega, háganme compriman el archivo y pónganme las 3 entregas, inclusive si han mejorado algo, me la anexan en esa tercera entrega, ¿sí? Completo. De paso, yo eso lo voy guardando para después, cuando voy viendo los trabajos que mejor están y lo utilizo, digamos, para mostrar, y lo que es la carrera también nos pide, digamos, el departamento nos pide que tengamos un archivo con estos trabajos prácticos, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No, por el momento, estudiar nomás. Estudiar. Bueno, el parcial va a ser similar al primero, como les dije, 20 preguntas y 2 ejercicios seguro. No sé quién quería preguntar algo. Sí, profesor, ¿el trabajo práctico puede ser? Sí. El tema, nosotros tenemos varias propuestas, digamos, de mejora de diferentes áreas, pero esto, digamos, ¿necesitaríamos enfocarlo solamente en una propuesta de mejora o hacemos la evaluación sobre toda o hacemos un estudio en cuál deberíamos enfocarnos? ¿Cómo lo tomamos eso? Sí, ustedes pueden hacer varias propuestas, estaría bueno, y ustedes de allí tomen una, digamos, para que profundicen lo más posible esa propuesta de mejora. No digo que tomen varias propuestas, no, por ahí focalícense y amplíen más una. Prefiero que me traten las 3, 4 propuestas que puedan tener de manera, digamos, muy simple. Prefiero que profundicen más una en particular que ustedes eligen. ¿Por qué eligieron de todas las propuestas esa? Porque va a tener mayor impacto en la empresa, en los costos, en lo que sea. Justifíquenla, por qué eligieron a esa antes que las otras, y profundizan esa, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos?